Voy a apretar el inicio. 3, 2, 1. Dale. Hola, buenos días. Les habla Gregorio Prieto, gerente de Altos Patrimonios de Vice Inversiones. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice de hoy. Nos acompaña Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones, quien expondrá acerca de las perspectivas económicas para los últimos meses de este año y además nos entregará su visión de mercado por clase activo y las recomendaciones de inversión para este periodo. Durante la exposición pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para ir respondiéndolas junto a Sebastián. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestro webinar. Bienvenido, Sebastián, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gregorio. Muy buenos días a todos a este webinar Vice de Mercados. Último webinar que nosotros realizamos para este 2022, que ya está terminando. Ya nos queda un poquito más de un mes para que finalice este año 2022, que ha sido un año bien convulsionado del punto de vista de desempeños en algunos mercados. Algunos que no pensábamos que iban a mostrar buenas rentabilidades, por el contrario, exhibieron buenos desempeños, por lo que también se dieron ciertas sorpresas en este 2022. Y la idea de este webinar es ir recapitulando eso y también ver cómo nos estamos posicionando, qué cosas estamos mirando hacia el 2023 y cómo podemos enfrentar ese año que viene con sus complejidades, con sus desafíos de la mejor manera posible con nuestras inversiones. Entonces, dando inicio a la presentación, primero, destacando por el lado de desempeños en los mercados financieros, ya recapitulando gran parte de este 2022, hemos visto que desde el punto de vista de rentabilidades, estas son rentabilidades en pesos chilenos, para los distintos activos financieros que podemos utilizar para armar nuestro portafolio de inversión. Hemos visto que desde el punto de vista internacional se ha dado un mal desempeño en la renta variable y también un mal desempeño en la renta fija al ver estos retornos en pesos chilenos y también en dólares, dado que acá a la derecha tenemos la variación del tipo de cambio. El tipo de cambio local, el peso chileno, ha ido subiendo el tipo de cambio en el transcurso de este año, por lo que en ese sentido las rentabilidades en pesos chilenos igual han sido negativas a pesar de esta alza del tipo de cambio, dado que si queremos ver también estas rentabilidades en dólares, lo que tenemos que hacer como ejercicio en el fondo para estas rentabilidades es restarle a estas variaciones el alza del tipo de cambio. O sea, las rentabilidades en Estados Unidos acumuladas, por ejemplo, en dólares durante el transcurso de este año, en dólares han sido de un menos 19% más o menos, menos 18%. En pesos chilenos, más bien un menos 8,5%. El tipo de cambio ha subido en el transcurso de este año, lo que hace que los retornos se vean un poquito mejor en pesos chilenos, pero en moneda de origen el resultado no ha sido favorable. Del mismo modo, la renta fija internacional. En el caso nacional, hemos visto rentabilidades positivas en el IPSA durante este 2022, muy explicado por acciones puntuales, el caso de Soquimich, el caso de Vapores, también el sector financiero, han sido parte de los componentes que han explicado este mejor desempeño de la bolsa chilena, mientras que otros sectores de la economía, como la construcción, el retail, etcétera, se han mantenido más presionados, con malos desempeños en el transcurso de este año. La renta fija local, por su parte, también ha mostrado buenos retornos en términos nominales, viendo las variaciones que estamos observando desde el punto de vista de rentabilidad por las bajas en las tasas de interés que se han venido dando en el mercado durante este último mes y medio en particular, que ha sido un poquito más fuerte, pero también el componente de la UEF en la renta fija chilena, dado que la UEF ha subido en el transcurso de este año cerca de un 11,5%, ha permitido también
rentabilidades nominales también positivas. En términos reales, marginalmente positiva la renta fija nacional. En la renta variable también en términos reales también ha tenido buenos desempeños. Pero en el caso internacional no ha sido esa la tónica. Hemos visto más bien presión en los activos financieros y eso se ha explicado en cierta medida por la volatilidad que hemos observado en las tasas de interés internacionales, por el contexto de alta inflación en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, lo que han hecho los bancos centrales por ese lado, que en el fondo ha explicado gran parte de estos malos desempeños. También se han sumado factores puntuales asociados a shocks que han afectado a la actividad global, lo que pasa en la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo eso ha afectado las cadenas, por ejemplo, de suministro en alimentos en la región europea, todo lo que pasa también con la energía. En ese ámbito también ha sido bastante negativo. Y el caso emergente también, por el lado de mercados, también se ha observado desempeños bien negativos en el transcurso de este año, en particular por la región asiática, en donde hemos visto que China ha explicado gran parte de estos malos retornos. Entonces, desde el punto de vista de desempeños, no ha sido un buen año para el 2022. ¿Y qué cosas en el fondo creemos que hay que ir monitoreando o cómo estamos posicionándonos también primero para enfrentar el 2023? ¿Ya? Mirando en el fondo un poco de contexto desde el punto de vista de los mercados. Hemos visto que esta caída que se ha observado en los mercados internacionales desde el punto de vista histórico ha sido relevante. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda estamos observando la capitalización de mercado de los índices accionarios globales. ¿Ya? En el fondo, este movimiento ha sido la caída en la capitalización de mercado que hemos tenido durante el transcurso de este año particularmente, que hacia el año pasado llegó a un pico histórico de 60 billones de dólares, o sea, 60 millones de dólares en el fondo, desde el punto de vista de capitalización, y ha corregido bastante, dado el movimiento que hemos tenido en los mercados internacionales, que ha sido cerca de 10 billones, esta corrección que hemos tenido, que si se compara con otros episodios históricos, igual es menor respecto a lo que fue, por ejemplo, en la crisis del 2008, donde sí vimos caídas mayores, o la burbuja.com, en el fondo donde sí también se dio una caída, pero que fue mucho más prolongada. Esta caída ha sido mucho más concentrada posiblemente, en menor magnitud de que otras crisis financieras, pero igual relevante desde el punto de vista de magnitud. Y si queremos cruzar en el fondo el desempeño de las acciones globales o las acciones de Estados Unidos, con también el desempeño de la renta fija de ese país en particular, acá en el gráfico de la derecha tenemos las rentabilidades por año de los activos en Estados Unidos, ya sea las acciones o los bonos de gobierno, en el fondo en estos dos ejes. Y aquí vemos que en el fondo hay 5 episodios en donde se han dado desempeños negativos en ambas clases de activos, ya sea la renta variable en el eje horizontal o la renta fija de mejor clasificación de riesgo en Estados Unidos en el eje vertical. Y aquí tenemos el 2022, con caídas en el fondo en las acciones y también en la renta fija de mejor clasificación de riesgo, que en los últimos 100 años en el fondo podría ser el episodio a lo mejor más fuerte, a lo mejor de movimiento en estos activos. Aquí no estamos considerando la crisis del 29, estamos un poquito más avanzado en el fondo, pero tenemos mucha historia en ese sentido. Y aquí tenemos otros episodios donde se han dado caídas en los mercados accionarios y en la renta fija, pero el 2022, dentro de esta muestra en el fondo, ha sido uno de los más importantes en términos de caída, por lo que tenemos un contexto histórico del punto de vista de malos desempeños en las clases de activos internacionales, que no se había visto hace mucho tiempo. Entonces, del punto de vista de posicionamiento, primero, luego ya de haber visto un poquito lo que ha pasado en el fondo y cómo nosotros creemos que debemos enfrentar el próximo año. Y después vamos a entrar un poquito más en las explicaciones de por qué estamos recomendando este posicionamiento. Vemos principalmente de que los mercados internacionales siguen teniendo presión por el lado de la renta variable internacional, creemos nosotros, hacia el 2023, lo que nos lleva a sugerir o recomendar un posicionamiento más defensivo si nos queremos comparar, por ejemplo, con
otros portafolios de la industria, los fondos balanceados de la industria, los fondos como las AFP, por ejemplo, en donde vemos que todavía puede existir presión en la renta variable internacional. Entonces aquí vemos que hay riesgos en el fondo en algunos mercados. Creemos que Europa concentra la mayor presión posiblemente hacia la primera mitad del próximo año. Lo mismo lo que sucede con otros mercados como Europa emergente también por todo lo que pasa con Rusia, ¿no es cierto? En ese sentido vemos que ahí hay un posicionamiento bien marcado de tener una menor exposición si nos comparamos con la industria, ¿ya? En el caso de otros mercados desarrollados también vemos que Estados Unidos puede estar sujeto a correcciones hacia adelante luego del movimiento que ha tenido en este último mes y medio, que ha sido bastante positivo. Vemos que todavía hay vulnerabilidades por el lado de la renta variable norteamericana, por lo que también vemos que ahí hay motivos para estar un poquito también más defensivo. Del punto de vista de Asia, ex Japón, aquí el caso de China, creemos que es importante ir monitoreando. Ahora último, estamos con cuarentenas en este país en particular, que pueden afectar el desempeño de la economía en el corto plazo, pero ya vemos que en el fondo, del punto de vista de gobierno, del punto de vista de equipo político en China, se pueden aplicar medidas para apuntalar el crecimiento hacia el próximo año, que esa es nuestra expectativa. Tenemos un proceso de ajuste también en la economía china de corto plazo asociado también al mercado inmobiliario que se ha estado limpiando en ese sentido, lo que a lo mejor una vez ya resuelto esa situación, podríamos ver más espacio para apoyo hacia la economía en China hacia adelante. También es una economía en donde la inflación tampoco es un problema, la inflación también está bastante controlada y eso le entrega espacio al Banco Central de China para aplicar medidas de estímulo hacia adelante. Latinoamérica, por su lado, vemos que con todos sus matices desde el punto de vista político y volatilidad que eso puede introducir en los mercados accionarios, vemos que es una región que igual desde el punto de vista de política monetaria, lo que han hecho los bancos centrales en esta región, está mucho más avanzado respecto del resto del mundo. Las tasas acá subieron de manera bastante fuerte en el transcurso de este año y también año pasado. Y la inflación aquí ya está empezando a ceder, sobre todo en algunas economías relevantes como el caso de Brasil. Entonces, con eso en mente, vemos que puede haber espacio para el próximo año en donde esta región sea una de las primeras que veamos recortes de tasas de interés por parte de los bancos centrales. Chile también en ese sentido está dentro del listado. Entonces, con eso en mente, podríamos ver ahora un banco central acá en esta región que pueda estar apoyando las economías mediante bajas de tasas que estimulen la demanda interna y permita contener los shocks que puedan venir del frente internacional por un menor dinamismo en las economías desarrolladas. Ese es como el factor que nos lleva todavía a estar más positivos posiblemente en Latinoamérica, a pesar de que el tema político siga generando volatilidad en algunos momentos puntuales. Vemos que igual de todos modos va a ser difícil que los gobiernos instalados en Latinoamérica puedan impulsar sus agendas de manera muy agresiva, porque tenemos contrapesos en algunas instituciones en esos países. Por ejemplo, en Brasil, el Parlamento está bastante atomizado. No hay un partido que tenga la hegemonía en ese sentido para impulsar algún tipo de agenda, por lo que generar cambios disruptivos en varias cosas o independientes si vienen del gobierno o de otros sectores políticos, va a ser muy difícil de avanzar. Entonces eso nos lleva a pensar de que posiblemente la situación fiscal en Brasil, que es bastante sensible y motivo de atención por los inversionistas, no debería cambiar significativamente o empeorar de manera muy fuerte, porque vamos a tener contrapesos en el Congreso eventualmente. Entonces, por eso vemos que mirando un poquito más allá de la volatilidad que pueda generar algún tema político en la región, el tema más bien institucional, el tema más bien económico, macro que estamos teniendo en la región, posiblemente está siendo más positivo que negativo. Renta variable local, también estamos más positivos respecto de la industria, pero aquí con un sesgo selectivo, prefiriendo compañías con buenas dinámicas de resultados. En renta fija, vemos que existe una oportunidad de corto plazo en el mercado local para instrumentos en pesos, teniendo en cuenta que las variaciones de IPC que vienen hacia adelante podrían ser más bajas, por lo menos en estos 4 o 5 meses que vienen, pero mirando más allá de estos meses de corto plazo, en donde vemos que a lo mejor la inflación va a ser un poquito menor, lo que va a llevar a que la UEF varíe menos, por ejemplo, que lo que nos podría entregar en rentabilidad un instrumento en pesos. Mirando un poquito más allá, 2023 como un todo, seguimos viendo incertidumbre con la inflación, una inflación que sigue siendo alta, entonces más bien esto obedece a algo más táctico de corto plazo, pero eventualmente ir rotándose instrumentos en UEF, posiblemente ya una vez más centrado el 2023. En renta fija internacional también sugerimos un posicionamiento defensivo con instrumentos de renta fija de menor duración,
y de buena clasificación de riesgo en Estados Unidos. Vamos a ver por qué creemos que hay atributos positivos en esa categoría. También del punto de vista de estrategias con flexibilidad en renta fija internacional, que busquen rentabilidad por tasa principalmente, también son estrategias que consideramos atractivas en esta coyuntura. Y también por el lado emergente, podríamos ver algunos elementos interesantes a considerar teniendo en cuenta el contexto de tasas de interés que estamos observando en ese mercado. Finalmente, creemos que también existe complementos que podemos utilizar para nuestras inversiones hacia adelante, teniendo en cuenta cómo se están comportando los mercados. También lo vamos a hablar más adelante en la presentación, pero tiene mucho que ver con instrumentos que nos permitan obtener retornos más altos, sin estar sujetos a la volatilidad diaria de los mercados financieros tradicionales. Y ahí entran, por ejemplo, los activos alternativos. O también si queremos a lo mejor tener mayor visibilidad de una rentabilidad esperada, y más bien enfocándonos al vencimiento de ese tipo de rentabilidad, productos estructurados también pueden ser una oportunidad a considerar como complemento para entregar mayor estabilidad al portafolio en un plazo determinado, porque son productos, como bien dice su nombre, que se estructuran para obtener una cierta rentabilidad esperada si se cumplen ciertas condiciones que pueden ser bastante razonables, lo que puede favorecer del punto de vista de rentabilidad, mirando más allá del corto plazo, sino más bien mirando el objetivo de esa inversión a vencimiento para nuestras decisiones de inversión. Entonces, ese es más bien el posicionamiento que estamos sugiriendo para un perfil balanceado. Como vemos, todavía no estamos fuera del bosque respecto de los problemas que estamos enfrentando en la economía global, lo que sugiere que todavía sigamos teniendo un portafolio defensivo lo mayor defensivo posible. En el fondo sabemos que igual en el absoluto a lo mejor podemos estar sujetos a días negativos en los portafolios, pero mirando más allá de un día puntual, miremos un poquito más allá del corto plazo, cómo se van a ir comportando estas inversiones. Creemos que hay elementos en los cuales estamos invirtiendo hoy día que nos pueden entregar mayores rentabilidades mirando un horizonte un poquito más largo de tiempo. Pero todavía no es momento de volver a instrumentos de renta variable con convicción, con mayor exposición, activos de mayor volatilidad y que podrían tener rentabilidades esperadas más altas, porque vemos que hay elementos de riesgo todavía hacia el próximo año. Entonces ya luego de explicar un poquito el posicionamiento, nuestra recomendación. ¿Por qué creemos que es atingente ese posicionamiento viendo el contexto de mercado y el contexto económico? Aquí observamos en el fondo el ciclo económico de Estados Unidos en un diagrama que nos permite dimensionar o tratar de posicionarnos en función de cómo se está comportando la principal economía del mundo. Y acá en este diagrama tenemos en el fondo en el eje horizontal la desviación del crecimiento de la economía norteamericana respecto de su tendencia, y en el eje vertical, la desviación de la economía norteamericana en materia de inflación respecto de su tendencia. Mientras más arriba, más inflación respecto de tendencia, lo contrario si vamos más abajo, y en el eje horizontal, mientras más a la derecha, mayor crecimiento respecto de tendencia, más a la izquierda, lo contrario. Tenemos una telaraña aquí en el fondo que ilustra el movimiento de cómo se está comportando la economía norteamericana en función de estas dos variables. Y por lo general los ciclos económicos funcionan como las manecillas del reloj, pero al revés en el fondo el movimiento, donde la economía va creciendo con mucha fuerza, después la inflación está aumentando con mayor dinamismo, después la economía se enfría, la inflación empieza a ceder, la inflación después empieza a ser más negativa, la economía se contrae y así vamos, ¿no es cierto?, transitando por los ciclos económicos, ¿ya? Y acá en el fondo también destacamos en cada cuadrante de este diagrama un activo de inversión que se comporta en el relativo más positivo respecto del resto o de manera más favorable, dependiendo de cómo se mueven estas dos variables de que son crecimiento e inflación. Tenemos acciones en la etapa 3, que es una etapa de mayor crecimiento y menor inflación. Commodities en la etapa 4, mayor crecimiento, mayor inflación. Instrumentos de renta fija de corto plazo o de plano la caja o instrumentos de money market, por ejemplo, fondos de depósitos en ese sentido que actúan de mejor manera en etapas de bajo crecimiento y alta inflación, y la renta fija tradicional, en el cuadrante 2, donde tenemos crecimientos débiles o negativos bajo tendencia, e inflación también que está bajo tendencia. Y aquí vemos en el fondo que la economía norteamericana durante gran parte del 2022 transitó en la etapa 4, que fue una etapa
de alto crecimiento y alta inflación, en donde los commodities destacaron del punto de vista de desempeño relativo. Petróleo subiendo a 130 en un momento, el oro también mostrando fuerza, casi llegando a los $2.000 la onza también en el primer semestre, el cobre también casi llegando a $5 la libra, ¿no es cierto? Commodities agrícolas también mostrando fuerte alza, commodities también asociados a la construcción, la madera, etcétera, ¿no es cierto? Veíamos alzas en esos precios como respondiendo a esa dinámica de alta inflación. Pero ahora último los commodities han ido corrigiendo en algunos casos y ya en el fondo no estamos teniendo un desempeño relativo más positivo en este tipo de activos de inversión respecto del resto. Y ahora, posiblemente en nuestra impresión, viendo cómo se comportan los ciclos económicos en Estados Unidos, posiblemente los activos de la izquierda, la caja, los instrumentos de renta fija de corto plazo y con buenos niveles de tasas de interés, y posteriormente la renta fija tradicional, son los activos posiblemente de inversión que empiecen a mostrar desempeños relativos más positivos de cara al primer semestre del próximo año, fines de este 2022. Vemos en ese aspecto que en función de este comportamiento de la economía, donde vemos que posiblemente va a ir evolucionando, este tipo de inversiones son las que van a estar mostrando mejor dinámica y por eso nuestras recomendaciones están dirigidas a sobreponderar o tener mayor posición en ese tipo de productos o activos en el fondo, mientras que los activos de la izquierda, si bien pueden tener días buenos en algunos momentos del próximo año, también van a tener días malos, por lo que la consistencia de los retornos en este tipo de activos posiblemente va a ser más débil en el 2023. Vamos a ver posiblemente que las acciones se van a demorar un poco a lo mejor en recuperar todo lo que han corregido este 2022. En nuestra expectativa, posiblemente mirando episodios históricos de correcciones en los mercados accionarios, las recuperaciones en ese sentido de este tipo de activos, una vez que muestran esa corrección, tardan en promedio posiblemente 12 meses en volver a los niveles previos a la caída. Entonces, por eso vemos que más bien las acciones pueden tener días buenos el próximo año, van a tener días malos también, posiblemente. Entonces, la consistencia de los retornos va a ser débil hacia el 2023 o por lo menos la primera mitad del próximo año. Por eso vemos que más bien es consistente más bien proteger el portafolio con los instrumentos de la izquierda en mayor medida y eventualmente ir moviéndose hacia los instrumentos de la derecha, principalmente acciones, una vez que este ciclo económico en Estados Unidos esté más avanzado. Ahí va a ser determinante cómo la inflación se vaya comportando hacia adelante, si esta se va a ir moderando hacia los próximos meses para ir dando señales de un cambio respecto de las recomendaciones. Pero en una primera etapa vemos que más bien los activos de la izquierda son los que hay que tener en mayor medida todavía en un portafolio en función de esta evolución de la economía norteamericana. Del punto de vista de por qué vemos que también está siendo complejo gestionar los portafolios por el lado internacional, del punto de vista de que ambos activos, la renta variable y la renta fija, se han movido para el mismo lado, eso tiene que ver mucho con que hay mayor incertidumbre en algunos componentes de la actividad económica. En el gráfico de la izquierda estamos observando un ratio que se compone principalmente de dos volatilidades. En el numerador está la volatilidad que puede existir en la actividad a través de la producción industrial, por ejemplo, mientras que en el denominador tenemos la volatilidad de la inflación. Entonces vemos que, por ejemplo, es una serie bien larga que nos permite ilustrar en el fondo que esto es bien dinámico, van cambiando. A veces el crecimiento tiende a ser más volátil o a veces la inflación tiende a ser más volátil, ¿no es cierto? Y durante los años, en el fondo, 70 y 80 posiblemente, así que nos vamos bastante más atrás en esta serie, veíamos que este ratio iba a la baja, ¿no es cierto?, en esos momentos, lo que daba la sensación o daba la impresión de que la volatilidad de la inflación estaba siendo mayor respecto a lo que pasaba con la actividad. Pero luego de ese episodio de los años 70 y 80 empezamos a observar de que ya la volatilidad de la inflación empezó a ser más baja relativa a lo que pasaba con la economía. Y ahora último, nuevamente se ha ido revirtiendo ese ratio. O sea, la inflación ahora está siendo más volátil, lo que tiende a asociarse con mayor incertidumbre hacia el futuro también, o expectativas de que esta inflación a lo mejor va a tener meses a lo mejor con cambios muy bruscos respecto de lo que observábamos antes.
Y eso tiene estrecha relación, creemos nosotros, con el comportamiento que exhiben los activos de inversión en el mercado internacional, de cómo se van moviendo en ese sentido. Y acá tenemos un gráfico en la derecha que nos muestra cómo es la correlación entre la renta variable de Estados Unidos y la renta fija de mejor clasificación de riesgo en Estados Unidos, que se va moviendo en ese sentido, ¿ya? Y vemos que en episodios donde la incertidumbre en la inflación es más alta, en ese sentido, cuando la inflación es más volátil respecto a lo que pasa con la economía, la correlación que están teniendo los activos de inversión entre renta variable y renta fija fue positiva desde el punto de vista histórico. Lo que en el fondo tiene mucho sentido en nuestro entender, porque cuando la inflación es muy alta, en ese aspecto, yo no me gustaría tener activos de renta fija posiblemente afuera, porque estos instrumentos de renta fija me están entregando una rentabilidad por tasa, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor es a tasa fija, y si la inflación empieza a ser más alta, a lo mejor puede ser una inflación mayor que lo que me entrega desde el punto de vista de tasas de interés ese activo de inversión. Entonces, por eso yo vendo ese activo, porque no me protege contra el riesgo inflacionario. ¿Y qué pasa con las acciones? Las acciones también tienen a lo mejor presión de venta, porque también se asocia con que las tasas de interés si van subiendo por un tema de inflación, en el fondo, por lo que pueden hacer los bancos centrales para enfrentarla, eso puede traducirse también en una menor actividad, menores utilidades. Entonces también vendo las acciones posiblemente. Entonces por eso se da un comportamiento en donde ambos activos se mueven para el mismo lado, como fue en los 80, como fue en los 70. Pero luego de eso, luego de que la inflación después bajó de manera importante y la volatilidad empezó a ser mucho menor, la correlación pasó a ser negativa. Y eso en el fondo, desde el punto de vista de gestión de inversiones, es el mundo posiblemente ideal para la gestión de un portafolio con activos tradicionales, porque ahí en el fondo podíamos tener ambos activos, renta fija y renta variable, independiente de lo que pasaba con el contexto económico. Si la inflación era baja, un activo nos defendía si es que la economía andaba más débil, o el otro activo nos favorecía cuando la economía mostraba mayor fuerza. En este último caso, las acciones. En el caso anterior, si la economía es más débil, la renta fija nos ayuda con mayores rentabilidades, con una correlación negativa porque se mueven en distinta dirección. Pero ahora último, esta correlación ha ido subiendo. Sí, Gregorio. Perdón que interrumpa, Sí. por aquí nos llegan algunas preguntas. En el sentido del gráfico que se ve a mano derecha, ¿no es cierto?, la correlación que ha existido. ¿Qué ocurre a partir del año 2000 hacia adelante, que se produce ese quiebre? ¿Cuáles son las variables? Y en ese sentido también, ¿qué es lo que podría ocurrir hacia adelante, no? Claro, es muy importante. Igual si miramos este gráfico de la derecha, pensando de que la teoría de portafolio, en el fondo de gestión de inversiones, lleva a que uno tenga que invertir en distintas canastas, distintos productos para diversificar y así tener un portafolio menos volátil, ya posiblemente. Este episodio que hemos tenido los últimos 20 años favoreció mucho esa teoría o esa gestión de portafolio, porque veíamos que teniendo renta fija y renta variable, ¿ya?, la combinación de estos activos nos llevaba a tener un portafolio menos volátil que si tuviéramos solamente un solo de estos activos, en ese sentido. Y eso era principalmente porque la incertidumbre sobre la inflación, que en el fondo está en el gráfico de la izquierda, relativo a lo que pasaba con la economía, fue bajando. Este ratio, en el fondo, que tenemos en el numerador, la volatilidad de la actividad partido por la volatilidad de la inflación, fue subiendo, lo que nos dice de que la volatilidad de la inflación fue bajando en ese sentido en gran medida durante gran parte de los últimos 20 años. Y tiene mucho que ver eso con que la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, luego de en los 80, en donde la tasa subió de manera muy fuerte por parte de los bancos centrales, por la parte de la Reserva Federal, perdón, bajó bastante la inflación y se mantuvo bien estable durante los últimos 20 años. Entonces, eso permitió este cambio o este quiebre desde el punto de vista de lo que era gran parte de la historia. Hacia adelante, vemos que todavía la correlación igual sigue siendo negativa, por lo que aún hay mérito en diversificar en los activos tradicionales, pero ver nuevamente que esta vuelva a ser muy negativa, posiblemente está perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que la incertidumbre sobre la inflación sigue siendo todavía bastante alta, y eso posiblemente está llevando a que la diversificación
que uno consigue de manera bien fuerte, a lo mejor con estos dos activos, como fue gran parte de este último tiempo, ha perdido un poquito de fuerza o intensidad en favorecer un portafolio que sea más estable. Entonces, por eso vemos que es importante ir complementando posiblemente nuestras inversiones tradicionales con otro tipo de productos, como mencionamos anteriormente, como son las inversiones en activos alternativos, que son activos que tienen menor volatilidad porque no se transan todos los días en los mercados públicos y también exigen un plazo mínimo de permanencia. Hay que tener paciencia también con ese tipo de inversiones porque no son inversiones que uno pueda salir a vender rápidamente. Pero como contrapartida uno también le exige una mayor rentabilidad por estar invertido por mayor tiempo en esa inversión. O también los productos estructurados, que se también entregan posiblemente mayor estabilidad o mayor visibilidad de rentabilidad esperada si se cumplen ciertas condiciones. Entonces, nuestra impresión es que posiblemente la correlación entre los activos de inversión tradicionales ya no es tan negativa, por lo que debemos buscar complementos, para mejorar la consistencia de nuestras inversiones, la consistencia de nuestras rentabilidades. Viendo que también, del punto de vista de liquidez, de cómo está el mercado hoy día por el lado de los activos tradicionales, en términos de facilidad para vender, sin alterar mucho el precio de este activo, o sea, que no seamos nosotros el factor que mueva mucho el precio de mercado de este tipo de inversiones, las condiciones han estado un poquito más débiles en ese sentido. Primero me quiero centrar en el gráfico de la derecha, en donde vemos que las condiciones de liquidez están un poquito más deterioradas en algunos mercados, en particular lo que pasa en Asia con los mercados emergentes. En China también se ha visto movimientos bien bruscos en ese mercado accionario intradía, ¿ya? Lo que da a entender de que las condiciones de liquidez en ese mercado también están un poquito más presionadas, por lo que salir a vender este tipo de inversiones también o deshacer completamente la posición, ¿ya? En este tipo de inversiones tampoco es lo que estamos recomendando, porque vemos que igual del punto de vista de un poquito más largo de tiempo podemos ver cierta recuperación en este tipo de inversiones. Entonces, más bien en lo que podamos hacer de tener nuestro portafolio más defensivo, hagámoslo sin deshacer completamente posiciones en otros mercados, porque vemos que también hay oportunidades a lo mejor de recuperación y porque vemos que también las condiciones de liquidez hoy día no están muy favorables para poder vender toda la posición sin salir, por decirlo de alguna manera, muy dolido, muy afectado, porque vemos que a lo mejor los precios de salida pueden estar mucho más abajo, a lo mejor si es que vemos que las condiciones de liquidez están un poquito más negativas. Entonces, en lo posible, ir reduciendo parcialmente posiciones para tener un portafolio más defensivo, pero no vender completamente las posiciones porque las condiciones de liquidez también para poder vender no están muy favorables también. Y porque vemos que desde el punto de vista de tasas de interés, que es el gráfico de la izquierda, aún hay espacio para que la política monetaria en Estados Unidos pueda seguir subiendo, siendo más restrictiva. Dado que las tasas de interés de bonos de gobierno a 2 años, por ejemplo, en Estados Unidos, están en el fondo en niveles más altos que la tasa de política monetaria hoy en día, lo que sugiere de que esta última pueda seguir subiendo, lo que pueda seguir generando una mayor restricción en las condiciones financieras posiblemente hacia adelante. ¿Por qué creemos que la renta variable aún puede tener vientos en contra hacia el 2023? Principalmente por lo que está pasando desde el punto de vista de tasas de interés. Por un lado, acá tenemos un diagrama también en donde tenemos las tasas de interés en Estados Unidos corregidas por la inflación, ¿ya? Y también un ratio que es el precio de las acciones partido por la utilidad esperada en los próximos 12 meses. En el fondo es un índice de valorización para ver qué tan caro estamos comprando un mercado o qué tan barato en función de las expectativas de utilidades que podríamos tener hacia los próximos 12 meses. Hacia comienzos de este año teníamos ese ratio en niveles de 22 veces, lo que en el fondo reflejaba que las utilidades esperadas hacia los próximos 12 meses a lo mejor eran muy bajas respecto del precio que estábamos pagando por los mercados en Estados Unidos, y que obedecía mucho a niveles de tasas de interés mucho más bajas también. Pero estas han ido subiendo, como hemos ido viendo en el transcurso de este año, lo que también impacta desde el punto de vista de este ratio. Y hoy día estamos más bien en un ratio precio-utilidad de próximos 12 meses en torno a 17, 18 veces, que es menor
a lo que era a comienzos de año y tiene sentido por la baja que hemos tenido en el mercado accionario, pero aún vemos que posiblemente pueda haber espacio de corrección adicional. Teniendo en cuenta que los niveles de tasas de interés hoy en día en Estados Unidos a lo mejor no están justificando completamente este nivel de valorización. Entonces vemos que hay vulnerabilidad a lo mejor en las acciones el próximo año por el contexto de tasas de interés que estamos teniendo. Pero más importante aún que esto, que en el fondo puede generar movimientos de volatilidad de las acciones, en ese sentido, es lo que pasa con la dinámica de utilidades hacia adelante, porque las utilidades de las compañías son la benzina de los precios de este tipo de activos de inversión. Y acá tenemos un ratio en donde tenemos la evolución de la percepción de negocios de las compañías norteamericanas en dos elementos: la situación de venta partido por la situación de inventario. Y este ratio, en el fondo, está bajo la unidad, lo que nos dice de que las compañías norteamericanas hoy día están enfrentando una situación de menor dinamismo en las ventas relativo a lo que están teniendo en bodega, en inventario. Estamos con niveles de inventario a lo mejor un poco más altos de lo que a lo mejor les parece a las compañías razonable en función de las ventas que están teniendo. Entonces, eso desde el punto de vista de costos laborales que no están bajando, sino que son más bien persistentes, costos de la energía que tampoco han corregido de manera significativa, podríamos ver en ese sentido liquidaciones posiblemente por parte de las compañías norteamericanas hacia adelante, lo que puede llevar a que los márgenes, la diferencia entre ingresos por venta y los costos, se vaya apretando, se vaya disminuyendo, y eso pueda afectar finalmente la utilidad de las compañías, las que pueden estar más bien con corrección a la baja hacia el próximo año, respecto de este año 2022. Entonces, por eso vemos que las acciones están con riesgos de corrección hacia adelante. No nos parece razonable posiblemente que la bolsa norteamericana esté transando en torno a estos niveles, en base a estos riesgos que podríamos tener hacia el próximo año. Por eso, más bien, el portafolio, la recomendación es de estar más defensivo, teniendo en cuenta de que a lo mejor podríamos ver caídas en las acciones nuevamente hacia los primeros meses del próximo año, volver a los niveles mínimos que observamos en algún momento de este 2022, puede ser algo no descartable, en base al comportamiento de estas variables. Tasas de interés por un lado, que puede afectar las valorizaciones, lo que estamos pagando en función de las utilidades futuras, y este componente de utilidades que puede verse revisado a la baja por esta situación incómoda que están teniendo las compañías norteamericanas respecto de lo que tienen en bodega, en función de lo que están viendo en ventas en con sus clientes. Haciendo un doble clic o un paréntesis respecto de este tema de renta variable, un doble clic en Chile, vemos que el panorama en Chile también hacia el próximo año no se observa muy positivo. De hecho, las expectativas están apuntando más bien a una moderación en la actividad o una contracción en el PIB hacia adelante, y con una inflación que ya está posiblemente con una tendencia a la baja, ¿ya? Respecto a lo que estamos observando en el año 2022 como un todo, pero aún así una inflación que puede ser todavía por sobre lo que está el Banco Central apuntando como objetivo. Nosotros estamos esperando una inflación de 5% para el próximo año, una caída en el PIB en torno al 1% 2023, por lo que la combinación de elementos por este lado no es favorable en ese sentido para nuestra actividad. Entonces, ojo con eso. Del punto de vista de renta fija, vemos que más bien el elemento de corto plazo es favorable para los instrumentos en pesos, pero mirando el año como un todo, sigue siendo un año con inflación por sobre el objetivo del Banco Central, por lo que más bien vemos que hay espacio para que la UEF, mirando el 2022 como un todo y también 2023, 2024, tengamos buenas rentabilidades en la renta fija por el lado de ese tipo de inversiones. Del punto de vista del Banco Central de Chile, ¿por qué creemos que la renta fija también hacia el próximo año se ve con oportunidades favorables? Es porque vemos que hay espacio para que el Banco Central ya pueda ir bajando la tasa de interés hacia el próximo año, viendo que ya las expectativas de inflación están bajando respecto de lo que era hace un tiempo atrás. Y ya el mercado está empezando a internalizar eso. O sea, ya estamos viendo posiblemente niveles de tasa de política monetaria más bajos que los actuales hacia el próximo año, posiblemente niveles más cercanos al 7%, es lo que está ponderando el mercado para fines de 2023. Entonces, con eso en mente, vemos que hay espacio en la renta fija chilena por el lado de caídas en tasas de interés hacia el próximo año, que favorezca la rentabilidad por el lado del precio de este tipo de inversiones. Por eso vemos que
dentro de nuestros portafolios tenemos un posicionamiento más marcado en renta fija chilena también, por el lado de capturar esa expectativa. De corto plazo, posiblemente más cargado a pesos, como hemos ido mencionando en la presentación, pensando que la variación del IPC en los próximos meses ya no es tan alta, y comparado con la rentabilidad que nos puede entregar un bono en pesos, el bono en pesos se ve más atractivo, pero más allá de estos primeros meses del próximo año, posiblemente marzo, abril, ya empezar a mirar la UEF nuevamente, porque ahí la variación de la UEF puede ser nuevamente más alta, que es lo que nos puede entregar un instrumento en pesos, porque las tasas de este tipo de instrumentos en pesos pueden ir bajando en el transcurso del próximo año. Renta fija internacional. ¿Por qué creemos que hay atractivo la renta fija internacional, sobre todo en instrumentos de mejor clasificación de riesgo y menor plazo? Mirando el gráfico de la izquierda, tenemos en el fondo las categorías de renta fija internacional, ¿ya? En función de tres variables. Una, la volatilidad de la rentabilidad de este tipo de inversiones, que es el eje horizontal, lo que nos dice que a mayor volatilidad deberíamos tener también mayor retorno esperado por este tipo de inversiones, dado que en el eje vertical tenemos la tasa de este tipo de instrumentos ajustada por el plazo, para a lo mejor tratar de equiparar o ver atractivo relativo también, mejor dicho, atractivo relativo en algunas categorías de renta fija respecto de otras por ese concepto. Si nos movemos más a la derecha, en los activos de renta fija tradicional, vemos que a mayor volatilidad de ese tipo de inversiones, también se le exige mayor retorno esperado o mayor tasa, como es el caso de las categorías de renta fija de clasificación de riesgo más débil, tanto en Estados Unidos como en Europa. Distinto en el caso de instrumentos menos volátiles, que estamos abajo a la izquierda, donde la volatilidad es menor y la rentabilidad esperada posiblemente pueda ser un poco más baja, ¿no es cierto? Como la renta fija soberana en Estados Unidos o la renta fija de grado de inversión en Europa. Y aquí tenemos el resto de los activos entre medio. Pero hay un activo de inversión, que es renta fija internacional, que no está en esta curva propiamente tal, sino que está acá arriba, como es la renta fija corporativa de mejor clasificación de riesgo en Estados Unidos y menor duración, que está teniendo hoy día niveles de volatilidad mucho más acotados y niveles de tasas de interés que están bastante atractivos. Hoy día estamos teniendo instrumentos en esa categoría en torno al 5% en dólares, lo que en el fondo puede ser un componente interesante para esta etapa que estamos teniendo en el ciclo económico norteamericano de tasas más altas, para ir buscando rentabilidad por tasa principalmente. Ahí tenemos una oportunidad donde tenemos a lo mejor una preferencia todavía en ese tipo de inversiones, complementándolo con estrategias flexibles, que se van moviendo a lo largo de toda esta curva para capturar a lo mejor rentabilidad también con diversificación respecto de este tipo de inversiones. Otro punto que también nos parece interesante mencionar es lo que pasa en el mundo emergente, en donde vemos que al mismo nivel de volatilidad, propiamente tal, vemos que hay categorías que están teniendo mayor tasa, como el caso de Latinoamérica. Como vemos que en el fondo vemos que por el lado de Latinoamérica, las compañías también del punto de vista operacional están en niveles mucho más sanos si se compara respecto al resto de la región. Tenemos también compañías con menor carga financiera porque han podido refinanciar y ampliar los plazos de vencimientos en el fondo, por lo que hay un perfil más holgado en ese sentido. No hay necesidad de que estas compañías en gran medida vengan hoy día al mercado a levantar fondos, porque están mucho más holgados esos perfiles de financiamiento, ¿ya? Y obviamente porque salir a financiarse hoy día con los niveles de tasas de interés no es atractivo para estas compañías hoy en día. Entonces vemos que la categoría emergente de renta fija corporativa latinoamericana se ve interesante también para ir mirando o ir buscando posiciones en ese tipo de inversiones también. ¿Por qué creemos que la renta fija de clasificación de riesgo más débil puede estar más atractiva? Es por el gráfico de la derecha, donde vemos que la percepción de negocios de las compañías norteamericanas puede ir empeorando, que es la línea celeste de este gráfico, y la línea roja está invertida, es el exceso de rentabilidad que yo le exijo a ese tipo de inversión, por sobre una tasa de un bono libre de riesgo o un bono de gobierno de Estados Unidos. Entonces, si la actividad económica se va a ir deteriorando, posiblemente vamos a ver un incremento en esa rentabilidad exigida. Entonces, esperemos un poco posiblemente en esas categorías de clasificación de riesgo más débil, que están más a la derecha posiblemente en este tipo de inversiones para buscar posiciones, porque posiblemente vamos a encontrar niveles de tasas mucho más atractivos a lo mejor hacia los próximos meses. Del punto de vista de renta variable nacional,
los precios de los activos de renta variable local están en niveles bastante atractivos en general, en el agregado, en términos generales por el lado de la bolsa chilena, mirando el ratio de precio que tenemos en las acciones en la bolsa versus el valor contable, el valor del patrimonio contable que tenemos de las empresas en el IPSA. Del punto de vista histórico estamos en niveles bajos, por lo que la bolsa está barata, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de valorizaciones. Pero existen catalizadores para esto, para que corrija al alza. Ahí vemos en el fondo que el desempeño económico de la actividad en Chile no nos está apoyando todavía para que esto se corrija de manera bien fuerte al alza. Mirando el gráfico de la derecha, en donde tenemos un modelo económico y qué nivel de IPSA podríamos tener en ese sentido en función de esas variables. Por lo que vemos que a lo mejor no hay elementos de la actividad local que supongan una corrección importante al alza en la bolsa. Por lo que vemos que el componente de valorización, si bien es un elemento necesario para a lo mejor tomar posiciones en la bolsa pensando de que no estamos comprando acciones chilenas en su máximo histórico de precio y que hay posibilidad de corrección al alza, el catalizador asociado a la actividad económica todavía no nos apoya. Entonces, por eso más bien vemos que debe existir gestión activa o selectiva en la bolsa a través de fondos que tengan posiciones bien desmarcadas del IPSA como un todo, más bien sobreponderar algunas acciones respecto de otras, en base a que la filosofía esté sustentada en esperar dinámicas de resultados a lo mejor más positivas en ese tipo de compañías. Por ejemplo, vemos que el sector financiero todavía se perfila bastante defensivo en la bolsa chilena. Ese es un sector que a lo mejor también nos gusta desde el punto de vista de acciones. También otras acciones que tienen una dinámica propia del punto de vista de líneas de negocio. Sokimich también sigue siendo una compañía bastante atractiva en base a las líneas de negocio que está expuesta, no solamente por una línea de negocio estructural de largo plazo que es el litio, sino también lo que está pasando desde el punto de vista coyuntural por el lado de fertilizantes, en donde estamos viendo que los precios de fertilizantes afuera siguen bastante altos, muy incididos por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces ahí tenemos otra compañía que también se ve con buenas perspectivas. Y si uno quisiera esperar posiblemente o tener paciencia con alguna inversión que se ve muy atractiva desde el punto de vista de valorizaciones, ¿ya? Pero el contexto económico todavía no la apoya, pero eventualmente en un escenario más positivo, esa acción pueda capturar de manera muy fuerte esa recuperación, son acciones, por ejemplo, asociadas a consumo básico. Cencosud, por ejemplo, es una compañía que nos gusta del punto de vista de exposición a este tipo de actividad. Y ha sido una acción que ha estado bastante castigada últimamente, con precios bastante bajos últimamente, y eso puede ser un motivo para a lo mejor tomar una posición ahí, pero apuntando a un horizonte más largo de tiempo. Pero si quisiéramos a lo mejor tener un portafolio defensivo en renta variable nacional, los sectores o las compañías que mencionamos anteriormente son las que a lo mejor hay que tener en mayor medida, y a lo mejor buscando oportunidades de más largo plazo, compañías expuestas más al ciclo de consumo básico, también CCU puede ser una compañía interesante, mirando expectativas de mayor plazo para ese tipo de inversiones. Y finalmente, por el lado de renta variable internacional, no me quiero extender mucho, ya lo hemos mencionado, vemos que todavía desde el punto de vista de atractivo relativo, la renta fija se ve más atractiva que la renta variable, mirando la rentabilidad que uno le exige por sobre este último tipo de inversiones de renta fija al mercado accionario, sobre todo en Estados Unidos, por lo que más bien esperar un poco a que se den estos ajustes para volver a lo mejor a ese tipo de inversiones con mayor fuerza. Por eso vemos que hay riesgos de corrección en los mercados accionarios, posiblemente durante el primer semestre de 2023, pensando que la actividad económica hacia adelante debería ir empeorando en algunas regiones o en Estados Unidos, lo que se traduce en menores utilidades posiblemente, y por eso vemos que hay riesgos de corrección en las acciones hacia la primera mitad del 2023. Finalmente, tipo de cambio. Vemos que el tipo de cambio ha tenido volatilidad bastante importante en este último mes y medio, llegó bajo los 900 en algún momento de esta primera mitad del mes, ahora más bien está sobre los 900 en ese sentido, y que llegó casi a 950 hace algún tiempo atrás, ¿ya? Ha ido corrigiendo, llegó ayer a niveles de 929. En nuestro entender, en función del precio del cobre y también lo que está pasando en Chile en algunas variables fundamentales, más bien estamos propensos a pensar de que el tipo de cambio puede estar más sesgado al alza que a la baja de corto plazo. Y mirando más hacia el 2023, los fundamentos sustentan un tipo de cambio que puede ir bajando, pensando que la situación local pueda ir mejorando, pero para eso debemos ir viendo
varios hitos en ese sentido que nos permitan ir ratificando esa expectativa. El inversionista extranjero está menos negativo en el peso chileno, que está en el gráfico de la derecha, y eso empezó a cambiar principalmente después del 4 de septiembre, luego del plebiscito de salida, donde se rechazó el proyecto de nueva constitución, porque en el fondo ahí se interpreta de que no se dieron finalmente cambios muy disruptivos en la institucionalidad chilena, por lo menos de corto plazo, y eso permitió a lo mejor que el extranjero volviera a Chile, a lo mejor con cierta intensidad, y que favoreció una baja del tipo de cambio. Pero tampoco es un movimiento que nos lleva a pensar de que el tipo de cambio caiga muy fuerte también por ese concepto. De hecho, más bien nos parece razonable que los 9.50, 9.45 de corto plazo sea un nivel más justo que podríamos tener para el peso chileno. Por lo que si vemos que en cualquier momento el tipo de cambio sigue retrocediendo, a lo mejor desde los niveles actuales, viendo que el panorama internacional no muestra cambios significativos, más bien debería ser una oportunidad de compra, posiblemente de dólares de corto plazo, para favorecerse, pensando de que el tipo de cambio pueda volver a subir en base a que consideramos razonable esos niveles de 9.45 a lo mejor, para tener de corto plazo con los precios que estamos observando en el cobre, la percepción de riesgo país, por ejemplo, y la evolución de lo que está pasando con inversionistas extranjeros, que sustentan más bien un tipo de cambio que todavía puede estar un poco más arriba de lo que está o de lo que llegó en algún momento de noviembre de este año. Entonces, ese posiblemente pueda ser el mensaje. Tipo de cambio posiblemente puede ir bajándose el próximo año, pero va a depender mucho de cómo se vayan resolviendo varios elementos, varios hitos, sobre todo lo que pasa en el ámbito legislativo, qué pasa con el acuerdo constitucional que pueda venir de corto plazo, lo que pueda pasar también con las reformas que se quieren tramitar en el Congreso, la reforma de pensiones por un lado, la reforma tributaria también, que posiblemente van a llevar a que el primer trimestre del próximo año sea muy intenso respecto de esas noticias y de la agenda legislativa en esos ámbitos. Por lo que hay que tener mucho ojo respecto de la evolución de esos dos temas hacia el próximo año. Entonces, eso principalmente desde el punto de vista de inversiones, de qué queremos en el fondo buscar con nuestro portafolio en base a lo que estamos viendo hacia el próximo año. Tener un portafolio todavía defensivo creemos que es lo que hay que tener, mayor posiciones en renta fija respecto de renta variable, en renta variable internacional, favorecer instrumentos de mejor clasificación de riesgo y mayor tasa, mirar Latinoamérica como un tipo de inversión a lo mejor de mayor retorno, en base a que es una categoría dentro del mundo emergente que tiene una misma volatilidad, pero está entregando mayor tasa, un contexto de compañías que también están en una mejor posición respecto a lo que fue gran parte de la década pasada, con un perfil de vencimientos mucho más holgado. Operacionalmente, las compañías también están teniendo mejores ratios o mejores márgenes respecto de otras economías emergentes, y el nivel de tasa también está bastante interesante. Del punto de vista local, corto plazo vemos atractivos los instrumentos en pesos, pero mirar la UF también mirando el 2023 como un todo. Posiblemente ir rotando nuevamente a UF con mayor fuerza hacia el segundo trimestre, mejor dicho, del próximo año. Renta variable, internacional, selectividad, evitar regiones con mayores complicaciones desde el punto de vista económico. Europa, en esa primera línea, creemos que es el más vulnerable. Estados Unidos, vemos que hay un riesgo de corrección por valorizaciones principalmente y riesgos de correcciones a la baja en las utilidades. En Asia, creemos que ya gran parte del ajuste ya se dio y posiblemente deberíamos ver mejores desempeños, pensando que en China el próximo año debería estar en una mejor posición respecto a este año. Latinoamérica también, desde el punto de vista macro, ha podido tener una mejor dinámica, una inflación que está bajando, espacio para que los bancos centrales el próximo año puedan bajar tasas de interés y con eso a lo mejor entregar un impulso al mercado accionario, que va a estar con volatilidad posiblemente por los temas políticos, pero no necesariamente eso se va a traducir en un impacto muy negativo en la macro o en la actividad económica que afecte el mercado accionario de manera persistente, por lo que más bien el tema político puede, por el contrario, generar oportunidades o ventanas para tomar posiciones a mejores precios, posiblemente. Y desde el punto de vista nacional, vemos que más bien hay que tener selectividad todavía. No hay catalizadores para ver un ajuste importante al alza en valorizaciones, pero no estamos comprando caro acciones chilenas. Creemos que el contexto sigue siendo a lo mejor de precios que a lo mejor están no tan caros, están atractivos. Y si uno tiene espacio para tomar una posición con más largo plazo,
acciones a lo mejor vinculadas a consumo básico son las que a lo mejor hay que tener pensando en un ajuste en el precio, dado que son defensivas también eventualmente, y cualquier contexto de recuperación económica que podamos tener eventualmente hacia el 2024. Pensemos que el 2024 va a ser un año a lo mejor de recuperación en la actividad económica chilena, viendo cómo se comporta el 2023 también. O sea, hay incertidumbre en esa expectativa, pero si se da el escenario de mejor desempeño el 2024, esas acciones son las que posiblemente van a ir capturando de mejor manera ese desempeño. Acciones de consumo. Y a lo mejor en una primera etapa, ir tomando posiciones en Cencosud posiblemente, mirando ese horizonte de más largo plazo. Sokimich estructuralmente se ve atractiva del punto de vista de dinámicas de negocios que está enfrentando en distintos ámbitos, el litio por el lado de largo plazo, más estructural, por la electromovilidad, etcétera. Fertilizantes a lo mejor por una dinámica de corto plazo más favorable por el lado de los altos precios asociados al conflicto entre Rusia y Ucrania que sigue todavía extendiéndose en el tiempo. Eso principalmente desde el punto de vista de visión. Así que vuelvo contigo, Gregorio, por si tienes algunas otras preguntas para irlas resolviendo en esta oportunidad. Muchas gracias, Sebastián. Sí han llegado bastantes preguntas. Yo lo resumiría con preocupaciones más que nada que se han estado visualizando. En primera medida es el menor crecimiento y una probabilidad de recesión aquí en nacional como internacional. Las mayores inflaciones, lo que lleva a los bancos centrales en sus alzas de tasa. Obviamente, hoy día vemos también un mayor devengo en estas circunstancias. ¿Y cómo protegerse en este escenario? Lo has comentado en varios puntos, pero a lo mejor es bueno profundizarlo. Y también algo que comentaste en algunas láminas de fondos alternativos y fondos estructurados. Perfecto, Gregorio. Muy buena pregunta para ver el panorama. Ojalá hubiéramos partido este webinar con noticias más positivas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hubiera gustado comentarles en el fondo, pero lamentablemente, luego de un año 2021 que fue muy expansivo en términos de crecimiento, que generó inflación, en ese sentido, por las inyecciones de liquidez que se generaron, obviamente por la pandemia, que en el fondo llevó a un esfuerzo bastante agresivo a los bancos centrales, es necesario que se dé este proceso de ajuste también, para tratar de corregir esos desbalances que se dieron en el año 2021 de un crecimiento extremadamente alto, muy por sobre la tendencia, que gatilló mayores presiones inflacionarias. Es necesario que se dé este ajuste. ¿Qué tan rápido y qué tan violento va a ser? Va a depender, obviamente, de cómo los bancos centrales vayan manejando esta situación, por lo que el componente de expectativas sigue siendo muy importante para dirigir la dirección de los precios de los activos financieros. En nuestra opinión, creemos que va a ser necesario que se dé esta recesión económica a nivel de estas economías desarrolladas, por ejemplo, para corregir esos desbalances, para que la inflación finalmente baje desde las tasas que estamos observando hoy en día y vuelva más bien a los objetivos de largo plazo que se plantean los bancos centrales. Entonces, por eso vemos que los activos que se vinculan más con el crecimiento, son los que están más expuestos hoy en día a tener mayor volatilidad o mayores correcciones a la baja, pensando de que la dinámica de las utilidades de las compañías se pueda ver presionada por un desempeño económico más lento. Aquí creemos que más bien los bancos centrales van a ser más conservadores en la conducción de la política monetaria, más ortodoxos, por decirlo de alguna manera, para evitar errores no forzados, en el fondo. Porque ¿qué pasa si vemos que los bancos centrales revierten parte de este proceso de alza de tasa asustándose con un crecimiento económico que es más débil? Posiblemente eso va a inflar nuevamente los precios de los activos de inversión más riesgosos, va a ser estimulativo para la economía y eso va a generar mayor inflación. Y posiblemente lo que estaban buscando los bancos centrales de corregir esta inflación más alta se va a revertir rápidamente, por lo que la corrección de eso, tratar de enmendar el error, puede ser mucho más doloroso a futuro. O sea, los bancos centrales podrían subir más la tasa todavía de lo que ya la han subido para controlar ese desbalance. Entonces, por eso vemos que el manejo va a ser bien cauto y por eso vemos que en el escenario más probable la recesión va a venir
en estas economías desarrolladas. Europa principalmente creemos que concentra un mayor riesgo. Estados Unidos, por su parte, todavía tiene buenos elementos asociados al mercado laboral, ¿ya? Por lo que ahí a lo mejor la situación es menos negativa, pero va a ser necesario ese proceso. Y por eso vemos que la renta fija, del punto de vista de dinámica hacia adelante, debería empezar a mostrar mayores rentabilidades o una mejora. Si la historia nos sirve de guía, por ejemplo, la renta fija chilena nos puede explicar mucho. El 2021 fue un año muy malo para la renta fija chilena por la dinámica de alzas de tasa, inflación que empezó a subir, contexto de mercado también muy negativo, pero este año ha sido muy positivo, ¿ah? Principalmente porque el primer componente de la rentabilidad de la renta fija, que es el devengo, como tú mencionaste, Gregorio, partió el año con niveles de devengo muy altos, ¿ah? Entonces eso, del punto de vista de rentabilidad para ese tipo de inversión, lo favorece, ¿ah? En el caso de la renta fija internacional, estamos teniendo esa primera etapa hoy en día. Estamos teniendo activos de inversión que por el lado de tasas de interés están en contextos históricos extremadamente altos. Tasas de bonos de gobierno en Estados Unidos que están sobre el 3,5, 3,7%, y tasas de bonos corporativos en Estados Unidos sin mucha duración, ¿ah? Sin mucho plazo, con tasas del 5%. ¿Ah? Entonces, vemos que el componente de devengo, que es un elemento importante de la rentabilidad de este tipo de inversiones, se está viendo interesante. Por eso vemos que hay que buscar ese tipo de inversiones hoy en día para mejorar el perfil de rentabilidad de nuestro portafolio con ese tipo de inversiones primero, y viendo que la actividad se va a ir deteriorando hacia adelante en el escenario más probable, vamos a ver a lo mejor que el segundo componente de la rentabilidad de la renta fija, que es la ganancia de capital por bajas de tasas de interés, se va a ir dando posiblemente el próximo año, ¿ah? Hay que ir gestionando esa transición, ¿ah? Pero vemos que desde el punto, para ver qué tipo de inversiones en renta fija internacional deberíamos ir favoreciendo más. En una primera etapa, posiblemente más bien estamos más preocupados de buscar rentabilidad por tasa, por devengo, y sin mucho riesgo de clasificación, ¿ah? Entonces, y más hacia la segunda etapa, ya ir buscando renta fija para buscar apreciación de capital por caídas en tasas de interés, lo que es, en sentido simple, ir buscando bonos de más largo plazo, ¿ah? En la renta fija internacional, ¿ah? Latinoamérica, por ejemplo, también del punto de vista de devengo, se ve interesante. Tasas de interés aquí en el mercado están en torno al 7% en bonos corporativos latinoamericanos que transan en dólares, ¿ah? Entonces ahí vemos que hay atractivo en ese sentido, ¿ah? Y para mejorar el perfil de rentabilidad también y hacer un portafolio menos volátil, están las inversiones en activos alternativos o las inversiones en productos estructurados. En el primer caso, posiblemente estamos favoreciendo activos alternativos de renta inmobiliaria, principalmente porque vemos que desde el punto de vista de lo que estamos buscando con esa inversión es principalmente ir a la renta de ese tipo de inversiones, a lo que nos entrega por arriendo, ¿ya? Y también discriminar respecto de qué tipo de renta inmobiliaria, posiblemente renta inmobiliaria de activos que están más expuestos a negocios más estables, con baja vacancia, ¿ya? Con también, en el fondo, activos que no están financiados con mucha deuda también, por ejemplo, ¿ya? Y ahí, ¿qué sectores, por ejemplo, de renta inmobiliaria nos gustan? Sectores de renta inmobiliaria, por ejemplo, en segmentos asociados más a multifamily, como son departamentos, en el fondo, habitacionales, ¿ya? A nivel global, por ejemplo. También sector de logística. Ese también ha sido un sector que también está bastante boyante ahora de corto plazo, por también la necesidad de las compañías de cautelar sus cadenas de suministro, ¿ah? Y también son activos inmobiliarios que se construyen rápidamente, ¿ah? Y también tienen usos alternativos bien rápidos, ¿ah? En el fondo, en términos simples, son bodegas posiblemente de alguna manera, y que también se recomponen o se ajustan rápidamente dependiendo de la necesidad que puedan tener los clientes para ese tipo de activos, ¿ah? Se reconvierten de manera más fácil. Entonces ahí tenemos también otro tipo de activo inmobiliario que posiblemente es atractivo en este contexto, ¿ah? Oficinas, posiblemente, tener ojo, son los que están más presionados posiblemente por la vacancia que puede ir subiendo o que se ha mantenido alta en algunos activos, pensando que no todos han vuelto a la oficina, sigue siendo la modalidad más no presencial, a lo mejor lo que está en gran parte del mundo todavía, ¿ah? Pero hay activos inmobiliarios de oficinas que tienen baja vacancia, perfiles de vencimiento de arrendatarios que a lo mejor es de largo plazo y no tan inmediato, que haya que renovar contratos, por lo que a lo mejor también buscar renta por ese lado se puede ver interesante, y también porque son activos que se
corrige con la inflación. Entonces también hay una protección por ese lado. Ahí ahondé un poquito más en qué activos alternativos posiblemente podamos ver algún tipo de atractivo, y que también a lo mejor podamos tener un punto de entrada interesante de corto plazo, pensando que veamos algún tipo de ajuste en las cuotas de estos fondos, a lo mejor marginal, para poder entrar si es que no estamos invertidos. Pero si ya estamos invertidos en ese tipo de activos inmobiliarios, buscar principalmente la rentabilidad por distribuciones, por los arriendos que nos entregue este tipo de activo, en ese sentido, ¿ya? Y los productos estructurados también en el fondo pueden entregar rentabilidades más consistentes porque, como dice su nombre, se estructuran, se arman para buscar una rentabilidad esperada objetivo si se cumplen ciertas condiciones. Aquí, por ejemplo, las notas estructuradas o fondos estructurados que podamos tener en el fondo como alternativa de inversión hoy día pueden ser a lo mejor los elementos a considerar para complementar el portafolio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu análisis y gracias a todos los que participaron. Antes de que se vayan, en pantalla pueden ver un código QR. Les pido por favor que lo escaneen y nos ayuden respondiendo una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer la opinión de todos, ya que nos ayudará a seguir mejorando en los próximos webinars. Esperamos verlos pronto y que estén muy bien. Saludos y gracias.